Antes de hablando sobre los papeles de las mujeres en la Revolución Mexicana, necesitamos contexto sobre la revolución. ¿Qué pasó? ¿Y quiénes fueron las figuras importantes en la guerra? La Revolución Mexicana era una gran lucha de 1910 a 1920 que transforma la cultura y el gobierno de México. Todos de los problemas empezaban con Porfirio Díaz, que quería lo mismo éxito económico de los Estados Unidos. Debajo de Díaz, la tenencia de la tierra de la comunidad disminuyó de 25% a 2% y había inestabilidad de la economía en 1900 y condujo al hambre y a los disturbios de alimento. Después había una serie de conflictos internos que llevaron a la Revolución Mexicana. En 1901, los reformadores y los radicales habían formado más de 50 clubes liberales. Todas de las personas fueron contra Díaz y lo llamaron un dictador. En 1906, ellos crearon el Partido Liberal Mexicano, o PLM, con Ricardo Flores Magón como líder. Francisco Madero desafió a Díaz en la elección presidencial de 1910, pero en octubre de 1911, Madero fue elegido en una elección justa. Sin embargo, Madero violó inmediatamente las partes básicas de un gobierno exitoso. Madero marginó a sus propios partidarios, Orozco, Villa, Zapata y líderes de PLM, y había más privatización de propiedades en el país. Por lo tanto, en febrero de 1913, Madero se vio obligado a dimitir y fue asesinado. Con el tiempo, la revolución cambió de una revuelta contra el orden de Díaz a una guerra civil compleja con regiones con poderes diferentes. Pero México era el primer revolución exitoso porque los revolucionarios vinieron de todos los niveles de la sociedad, especialmente con élites que ayudaron a la gente. Aunque mujeres fueron una parte de la revolución, normalmente no tenían una cara o un nombre o eran anónimos, pero siempre presente. De hecho, había muchas discusiones sobre el papel de las mujeres en la sociedad cerca del siglo XX. El trabajo principal de las mujeres era reproducción. Disrupción de la vida diariamente porque el malestar social de la guerra causa formación de grupos de mujeres que fueron seguidores del campamento, que siguieron a sus hombres después de que salieron para las milicias revolucionarias. Ellas empezaban con papeles tradicionales de una esposa o madre, pero había papeles nuevos que cambió las dos líneas de género. Ellas aprendieron a cargar y disparar un rifle y lucharon en batallas, y algunas también vestidas como los hombres. Soldaderas o adelitas eran mujeres en el militar que participaron en el conflicto de la Revolución Mexicana. Había un intervalo desde oficiales de mando hasta combatientes y seguidores de campamentos. Las mujeres con estatus de oficial fueron llamadas coronelas, pero no hay informes sobre mujeres con rango de general. Muchas de las mujeres tomaron identidades masculinas, vestirse como un hombre y ser llamado por una versión masculina de su nombre, como Ángel en vez de Ángela. La palabra soldadera es de la palabra español soldada, que significa un pago hecho a la persona que proveyó para un soldado. Pero muchas de las soldaderas que tenían relaciones de sangre o compañeros de soldados no recibieron pagos para sus servicios. El mayor número de soldaderas se encontraban en el norte de México, donde los federales y revolucionarios necesitaron ellos para obtener y cocinar comida, cuidar a los heridos y ayuda con cohesión social. Soldaderas vinieron de diversos orígenes sociales, en que ellas de la clase media con papeles importantes en el movimiento político.
pero muchos de las soldaderas fueron de la clase baja y eran mestizas o mujeres indios. Se unieron a la revolución para razones diferentes, pero unirse no siempre fue voluntario. Había dos tipos de mujeres con los hombres en la revolución: mujeres soldados o adalitas y soldaderas. Mujeres soldados eran retratadas como mujeres sin miedo, con ropa de hombres y un cinturón de cartuchos en el pecho y un rifle en el hombro. Las soldaderas aparecían como compañeras leales y abnegadas a los soldados o eran seguidores de los campamentos esclavizados. Todos de los ejércitos tenían mujeres, pero usaron ellas en maneras diferentes. Soldaderas se unieron al ejército porque sabían había una necesidad de ellos para comida y otras tareas importantes. Muchas de las mujeres decidieron acompañar sus esposos, que fueron mantenidos en servidumbre por los federales. Otras mujeres, como Ángela y Chico, vieron soldados atacar a sus familias y entonces no tenían otras opciones pero para unirse en el ejército. Algunas mujeres unieron el ejército para razones económicas y sabían que hay más oportunidades en ejércitos de la ciudad. La versatilidad y la eficiencia de las soldaderas y las adalitas eran invalorables en el campo de batalla. Las soldaderas nunca fueron oficialmente reconocidos y no tenían esperanza de progreso. Adalitas se registraron en las listas del ejército y podrían subir al rango si se demostraron en la batalla. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería: si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera. Y se oía que decía aquel que en tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Una de las canciones más populares de la Revolución Mexicana es una canción para las Adelitas, sobre el amor por ellos, que contribuyó a documentar su papel en la Revolución. Dentro de la canción, el nombre de Adelita se convierte en una metáfora del amor en tiempos de guerra para mantener las relaciones de género
como eran. Había un concepto de masculinidad que era muy fuerte en la sociedad y un obstáculo para las mujeres. Incluso la soldadera que participa en el combate siempre está detrás del hombre y se pierde en su sombra. Las adalitas eran conocidas por su valentía y su espíritu revolucionario, pero eran vistas principalmente como una esposa potencial para los soldados del combate. Pero la adalita es un símbolo de acción y inspiración. Su nombre significa cualquier mujer que lucha por sus derechos. Algunos les ven y sus historias como mitos más bien que historia. La subjetividad revolucionaria de la Adelita representa el espíritu feminista de la Revolución Mexicana, pero en muchas interpretaciones bien conocidas de la canción La Adelita, ese espíritu ha sido distorsionado por la romanticización de sus posturas como amante de los hombres. Pero algunos artistas han reconocido la gran fuerza y contribución de las adalitas y las mujeres durante la Revolución Mexicana. Adelita se presenta como un héroe que sacrifica su vida para la causa revolucionaria y por eso la historia de Adelita es soldada que lucha, vive.